Hola, mi nombre es Astrid Valeria Zarate Jiménez, estudio en el Colegio de Alianza Pedagógica cursando el grado 10A. Hoy les vengo a hablar del libro Las formas de la pereza, escrito por Héctor Abad, un hombre colombiano que lo escribió basado en su experiencia personal de cuando vivió en Berlín. En este se hablan de infinidad de temas, partiendo de lo que sería el amor y el matrimonio hasta la literatura, definiendo en el camino lo que sería el ocio, la pereza y el aburrimiento. Este está dividido en 4 partes. Entonces, comencemos. Parte 1. El amor. Los latinos son personas muy apasionadas que siempre sueñan con un matrimonio perfecto donde reine la paz y el amor mutuo. Sin embargo, esto no siempre se puede. Cabe resaltar que esta parte del capítulo es explicada referenciando a bastantes escritores debido a que el autor dice estar felizmente casado. Una de sus referencias es Immanuel Kant, hombre que dice que el matrimonio no es un fin, sino un medio para hacerse la vida más fácil, ya fuese social o económicamente. En la actualidad los matrimonios no duran debido a que sus supuestos cimientos están en el amor, y estos no son sólidos debido a que los seres humanos son personas poco confiables. ¿Y qué decir de este caprichoso sentimiento? En el pasado los matrimonios duraban más, era porque en realidad, más allá de casarse con la otra persona, se estaba comprometido era con la institución. Es decir, una persona duraba con su esposo era por respeto al matrimonio, y al final se es revelado lo que casi todas las personas desean de un matrimonio. Y esto fue por Ulises de la Ilíada, hombre que a pesar de haber pasado por todo tipo de relaciones, partiendo de una tradicional con una mujer común hasta con una diosa perfecta, decidió quedarse con su esposa tradicional debido a que esta era la que le brindaba estabilidad. Parte 2. Paseos literarios. Cuando todo es perfecto y reina la inactividad, muchos entran en infelicidad. Es ahí cuando se comienza a hablar del ocio, la pereza y el aburrimiento. Sin embargo, en la actualidad no se le conoce así, puesto que, como dice el autor, esta palabra fue degradada a descanso. Pero el ocio no es malo, porque en general todas las grandes profesiones de hoy surgieron del ocio de alguien más. Sin embargo, esto no quiere decir que a todas las personas les convenga el ocio, o al menos eso dice Schopenhauer. Hay quienes dicen que la literatura en Colombia está muy alejada de la realidad. El autor, para explicar esto, recurre a La loca de la casa, la cual, aunque siempre en el fondo tenga que tener en cuenta la realidad, no pretende hacer que el infame mundo se vuelva más real, sino más vivible. En Colombia, y quizás más allá, se ha utilizado como recurso la exageración, que básicamente es como un realismo mágico, porque como dice el autor, si en Colombia se publicase cosas solo de la realidad, la vida no sería tan linda, porque en este país existen bastantes problemáticas a tratar. Pero el autor también dice, y si ya sé que todo esto está ocurriendo, ¿cómo puedo seguir escribiendo mis hermosas obras ficticias? A lo que después él mismo se responde, como, cuando yo consiga trasladar al papel el dolor que se siente, la injusticia que se sufre y la desesperación que se viva, solo en ese momento podré volverle a cantar a la vida la alegría y la felicidad. Parte 3. Plegarias periodísticas. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura y el periodismo? Bueno, como el autor ya había dicho anteriormente, la literatura se tiene la potestad de mentir, exagerar y hasta cambiar la realidad, cosa que en el periodismo jamás se debe hacer. Hablando de periodismo, hay que resaltar la labor de un notario, puesto que, como dice el autor, son ellos los que tienen la responsabilidad de si mostrarle o no al pueblo qué es lo que está sucediendo, cosa que les puede llevar incluso hasta la muerte. La columna de opinión es algo muy importante, que a la hora de ser analizada tiene 3 componentes: dogma, doxa y epísteme. Dogma y doxa provienen del verbo doqueo, que significa parecer. Sin embargo, la diferencia se plantea desde la época de Platón, puesto que él decía que doxa significa parecer, pero pura apariencia.
También él no manejaba la dualidad entre dogma y doxa, sino entre doxa y epísteme. Un columnista debe jugar con todas ellas, pero siendo bastante cuidadoso, porque en caso de que lo haga mal, puede meterse en serios problemas. Y por último se habla de las telenovelas, las cuales son un éxito porque brindan la sensación de estar acompañados y no necesitan de gran esfuerzo para hacer un éxito, porque de cualquier manera todos la verán. Parte 4. Desocupado lector. Hace mucho tiempo, cuando la transmisión de la información era de manera oral, lo que eran los escritos simplemente se limitaban a ser de lo sublime, por lo que eran extremadamente respetados. Cosa que en la actualidad ya no es así, porque los mismos lectores se encargan de desechar y de evaluar la información que está en un libro. Luego, en la época del Index, los controles de la Iglesia se comenzaron a presentar en todo lo que se iba a publicar, es decir, para que algún artículo saliese a la luz, era necesario que la Iglesia le diese el visto bueno. Después, con la imprenta, los controles se volvieron un poco más complicados. Sin embargo, cualquier escrito que saliese de los parámetros de la Iglesia justificaba el asesinato del escritor o la censura del artículo publicado. Y es por eso mismo que los lectores desarrollaron la capacidad de ver más allá de lo que se leía, es decir, captar aquel comentario irónico y aquellos mensajes que estaban por detrás de las letras. El señor Héctor es un hombre muy apasionado de la lectura y no logra entender cómo es posible que alguien no disfrute de aquella actividad. Él define un libro abierto como la claridad en un mundo luminoso que se abre ante él. Sin embargo, a pesar de no entender, da un tip para introducir a alguien en el mundo de la literatura, el cual sería contar cuentos, que son los antecesores directos de la lectura. Y eso es algo que a todos les gusta debido a un proceso que él explica que posiblemente sea por instinto, debido a que de todos los cuentos hay algo que aprender. Y en la vida sobrevive el que sabe combatir lo que está sucediendo. Sin embargo, el autor entiende que no todos los libros son buenos. Para eso pone como ejemplo a Paulo Coelho, un hombre que según él tiene un estilo bastante rudimentario y básico. Y eso es porque mete partes en la historia innecesarias. Sin embargo, atribuye el éxito de este artista a que las masas tienden a ser incultas y de mal gusto. Bueno, y esto ha sido todo por el libro de hoy. Sin embargo, antes de terminar, quería dejar mi pequeña conclusión. Entonces, basar toda una idea en el pensamiento de un solo autor es algo ridículo, porque existen muchas ideas las cuales estudiar y tener en cuenta para sacar una conclusión, o eso considero yo. Y dos, que en realidad en la lectura es donde se puede encontrar el conocimiento más puro y más certero. Claro, hay que escoger buenos libros, pero es ahí donde se encuentra. Gracias, hasta luego.